El mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y como nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro. No encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como había dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Bueno, hoy en este día, pues, escuchamos el texto de Emaús. Hay una palabra que yo creo que es muy importante para todos nosotros, que la aprendamos y sobre todo que la vivamos. Es algo que nos saca de nuestra oscuridad y es reconocer. ¿Cómo dice? Reconocer. Cuando usted reconoce, venció la batalla. No hay nada más hermoso que un corazón que reconoce. ¿Y qué hay que reconocer? A ver, ¿qué hay que reconocer? Hay que reconocer una verdad, que eso sí es una verdad. Contra eso no pelea nadie, ¿no es cierto? Y es que somos pecadores. Reconocer que a veces necesitamos, o a veces, siempre necesitamos de la gracia del Señor. Reconocer. Reconocer es empezar un proceso de conversión. Miren, no hay nada más tremendo que no reconocer.
Porque cuando no reconocemos, pues es manifestar mi yo caprichoso, ¿no? Y el reconocer implica mucha humildad muchas veces, ¿no? Como lo hemos escuchado, reconocer implica muchas veces perder. Y a veces perder es ganar. Cuando tú pierdes, ganas, ¿no? Cuando tú pierdes, ganas, ¿no? Y entonces por eso hay que empezar a abrir el corazón, porque muchas veces nosotros, como nos dice la Escritura, tenemos ojos y no vemos, oídos y no oímos, no escuchamos, ¿sí? ¿Y a qué se refiere eso? Que a veces estamos tan llenos de tantas cosas, estamos tan llenos, por ejemplo, de nuestro pasado. Eso es algo también que tenemos que meditar. A ver, nuestro pasado, para lo único que nos debe servir, nuestro pasado para lo único que nos debe servir es para tener puntos de referencia. ¿Sí me entienden? Nuestro pasado para lo único que nos tiene que servir es para tener puntos de referencia. Mucha gente dice, Padre, yo no olvido mi pasado, ¿sí? Yo no puedo olvidar mi pasado, no puedo olvidar lo que aconteció. No pretenda que se le va a borrar del cassette, a no ser de que empiece a sufrir de Alzheimer o que se le borre la memoria o que pierda la memoria. No, ese no es el problema. El problema no es recordar el pasado. ¿Saben cuál es el problema? El problema es cuando ese pasado me hace daño y hace daño. Pero el pasado sí tiene que servirnos para nosotros para tener puntos de referencia. ¿Para qué? Para no cometer los mismos errores. Y ya nos vamos entendiendo, ¿no? ¿Por qué hay que recordar para no cometer los mismos errores? El que no recuerda sus errores está condenado a cometerlos de nuevo. Y hay muchos que nos la pasamos así todo el tiempo. Todo el tiempo. Eso sí, nos recordamos el pasado para hacernos daño, pero no para reconocer, no para crecer, no para salir adelante, no para no repetir lo mismo de siempre, sino para ser nuevas criaturas. Y entonces ahí es donde empieza a vivir, cuando uno reconoce que estamos llamados a ser nuevas criaturas, empieza uno a vivir la ceguera espiritual. La ceguera espiritual. Y eso le pasó a 2 discípulos de Emaús, imagínense, lo conocían al Señor, ellos lo conocían, escucharon de Él, compartieron con Él y se lo encontraron. ¿Y qué les pasó? No lo reconoció. Estaban despistados. ¿Y saben qué es lo que nos pasa? ¿Saben qué es lo que nos condena a nosotros? ¿Saben qué es lo que nos condena a nosotros? ¿Saben qué es lo que hace que nosotros nos ganemos el infierno? No es Dios que nos destina al infierno. ¿Saben qué es lo que nos condena? Nos condena justamente eso, el despiste. A veces a uno le dicen, ¿usted es bobo o se está haciendo? Y a veces nos hacemos, ¿no es cierto? Lo que nos condena a nosotros es el despiste, hacerse. Como que teniendo la verdad ahí en sus narices, teniendo la claridad ahí delante suyo, usted como que dice no. Usted quiere seguir fantaseando y usted quiere seguir mirando al cielo y no darse cuenta de su realidad. ¿Sí? De su realidad. Yo pienso que lo bonito de todo esto, de este caminar, es aprender a reconocer su realidad. ¿Cuál es su realidad? ¿Cuál es su verdad? ¿Cuál es su situación? ¿Cuál es? Dele nombre propio. ¿Cuál es? Y no la camufle. Y no la camufle ni la ponga bonita. ¿Cuál es su situación? ¿Sí? ¿Cuál es? Porque entonces cuando uno tiene claridad, tiene puntos de referencia para poder empezar realmente un caminar de conversión. Hay gente que nos la pasamos así, vea, mirando al cielo, que a veces no sabemos ni dónde mirar, ¿no? ¿Sí le ha pasado a veces que a veces no sabe ni qué mirar? Que nos distraemos, no sabemos qué mirar. El Señor nos está llamando como a mirar al Señor. Y entonces, a veces no sabemos ni dónde mirar. A veces llega
la típica, ¿no? De un cine o de una iglesia muchas veces, la típica, es la típica, ¿no? A veces llega, sobre todo cuando llega esa mujer bonita, gordita, rellenita y apretadita, ¿sí? Y entonces la ponen ahí, entonces como que llega la persona y no sabe qué mirar, si al padre o la gordita, ¿sí? No sabe qué mirar, a veces está ahí y entonces, ¿qué miro? ¿Qué miro? ¿Qué miro? Y la mujer al lado. En la vida espiritual a veces no sabe, hay cosas que nos distraen, hay cosas muy banales que nos distraen muchas veces y no sabemos a quién mirar. Hay que mirar al Señor. Concéntrese en el Señor, concéntrese en el Señor, porque si no, usted va a estar allí, va a tener muchos problemas, ¿no? Recuerdo la historia de Catalina Rivas, una señora que tuvo una experiencia, no sé si la han escuchado, ella ha tenido una experiencia con la Eucaristía, con el Señor, una revelación muy bonita, que de esta revelación se basan para hacer la película El Gran Milagro. ¿Se han visto esta película? El Gran Milagro. Ella cuenta una vez que estaba cocinando, desayunando y preparando todo para poder irse a la Eucaristía, a la misa. Resulta que como muchos estábamos allí y cuando vio el reloj se dio cuenta que ya iba a empezar la misa y que tenía que salir pero volada porque ya la iba a perder. Y entonces sale corriendo, deja todo listo y sale corriendo para la misa y sale corriendo y se encuentra una señora. No, y la señora, ¿será que usted me puede ayudar? Mire que necesito un mercadito. Y le dice, ahora no porque voy para misa después. Sigue corriendo esa señora, casi la mata un carro, sigue corriendo, llega al parqueadero de San Bonifacio y ahí y llega allí y entonces va corriendo cuando la para una señora con niño. Señora, ¿me puede ayudar? Es que mi niño necesita comprar unas medicinas. Ahora no, espéreme ahí. Ahorita no puedo. Y sigue corriendo esa señora y llega, ya está llegando cuando se encuentra con otro señor. Y entonces le dice, señora, ¿me puede ayudar? Y dice, ahora no, espérese y voy y llego, tengo que llegar primero porque si no me van a quitar la silla y yo quiero hacerme adelante y tengo que coger y pelear esa silla y llegó corriendo la señora, ¿no? No, yo ahí le estoy metiendo ya decoración. Estoy adornando la historia, con nuestra historia. Y entonces llega, y entonces cuando empieza la Eucaristía y llega corriendo y llega a la Eucaristía así ya tardísimo y bueno, ya llegó tardísimo y bueno, y afanada y en esa angustia, Dios mío, bueno, ya alcancé a sentarme. Y entonces luego le dice en su corazón, te hablé 3 veces antes de que llegaras a la misa y me hiciste esperar. Te hablé 3 veces antes de que llegaras a la misa y me hiciste esperar. Porque a veces hay que aprender a cambiar a Dios por Dios. Hay muchas veces que aprender a cambiar a Dios por Dios. Y entonces no con esto estoy diciendo, no vengan a misa, no vaya a la misa. No, es que no hay que venir de cualquier forma, uno a la misa no viene corriendo. Uno no debe venir corriendo. Y mucho menos peleando. El puesto se me acabó. No. Y ella venía así, corriendo, afanada, ¿sí? Como loca, desesperada, ¿sí? Y el Señor le dice, padre, no me reconociste, me dejaste 3 veces esperando. 3 veces me dejaste esperando. Y entonces ella entendió allí, claro, tuvo todas las oportunidades de ver a Dios, pero no lo reconocemos. No lo reconocemos. Y muchas veces es difícil no reconocerlo porque es que a veces uno se imagina a Dios así, bonito, hermoso, con los brazos abiertos. Mejor dicho, usted se imagina a Dios y usted mira y con este sí me caso, mándame uno igual. Así mechudito, con barbita, no las muchachas así, mándame uno igual. Usted se imagina que Dios es así y muchas veces Dios no se le va a parecer así. Y usted puede mirar a Dios así bonito y resulta que usted mira a Dios así bonito y tiene que levantarse con el gordito, el calvito, ¿sí? El barrigoncito, ¿sí? O tiene que levantarse allí con la viejita, ¿sí?
Y entonces tiene que levantarse, y a veces para usted es muy difícil reconocer que Dios lo tiene allá al lado. Porque usted se imagina algo bonito, ¿sí o no? Y a veces es muy difícil reconocer que a Dios lo tiene al lado. Y mucho más cuando tiene una vecina, también cuando tiene una vecina. ¿Cómo así que Dios está en la vecina? Si esa señora es una bruja, ¿sí? O en el vecino, o en tal persona. Ahí está Dios, porque somos imagen y semejanza de Dios. Nosotros somos, ¿sí?, templos del Espíritu Santo. Dios está en nosotros y muchas veces Dios está allí caminando con nosotros. Y Dios muchas veces está allí esperando por ti. Muchas veces está allí. Miren, yo recuerdo una vez también, ya es una experiencia personal. Recuerdo una vez que con el grupo de jóvenes teníamos un campeonato de voleibol. Y yo hace rato que no jugaba voleibol y me invitaron a jugar ese campeonato de voleibol. Qué delicia, en un parque. No sé si era en la playa o en un parque. Y dije, era un sábado, no tenía misa ni nada. No tenía misa ni nada, entonces yo dije, bueno, pantaloneta, que hace rato no me... tenis y bueno, y lo otro, eso sí. Y salí como la señora, ¿no? Que nadie me vea. Salí. Y salí como la señora corriendo ya. Iba a ir al campeonato de voleibol. Y entonces, cuando ya me subí al carro, ¡pum! Una llamada. Una llamada de alguien de aquí de la parroquia. Padre, hay un señor que necesita la unción de enfermos y es urgente, porque ya va a morir. Y yo... ¿pero por qué me hacen esto? No, humanamente, pero yo decía, pero el Señor me puso en el corazón. No me puedes dejar. No me puedes dejar por un partido. No me puedes dejar. Y a veces nos pasa a nosotros. Usted se programa, pero el Señor a usted lo desprograma. Y hay que reconocer. Usted a veces se programa, pero el Señor es maravilloso porque lo desprograma rapidito, lo desprograma. Y a veces usted cuando va a pecar, cuando quiere ir a pecar, se programa y me le vuelo aquí, le digo esto y cuando va llegando allá, pum, se le cruzó algo. Y ese algo que a veces se le cruza y que no lo deja pecar es la misericordia de Dios. Es la misericordia de Dios. Ahora sí, pero mejor dicho, y ya cuando va usted con ganas, se le atravesó su mamá. Mijito, me enfermé, venga, acompañe, pero mamá, se le atravesó su mamá, se le atravesó Dios. Cuando usted ya va a salir corriendo y le dicen, no, ¿para dónde va? Espérese, ¿para dónde va? Se le atravesó Dios. Y muchas veces Dios se le va a atravesar a usted y a usted no le va a gustar. Muchas veces Dios va a intervenirlo a usted y no le va a gustar, pero después usted se va a dar cuenta que es la misericordia de Dios y que hay que aprender a reconocerla. Hay que aprender a reconocer la misericordia de Dios. Muchas veces le tienen que partir la pata. Le van a partir la pata para que no se pierda. Digo la pata porque a la oveja que es más rebelde, el pastor le tiene que quebrar la pata. Para esa oveja que se echan al hombro, esa oveja va con la pata partida. ¿Sí sabía? ¿Se ha visto la imagen del buen pastor? Ahí. Ya les había contado. ¿Cómo que no? Eso fue en otra misa. Cuando se echan la oveja aquí al hombro, el Señor, es porque el pastor le tocó partirle la pata. Le tienen que partir la pata a la oveja porque es la oveja más brincona. Es la oveja más brincona, la que no hace caso, la que se la pasa brinconeando por los alrededores. Entonces el pastor, para que no se la coman, para que no le hagan daño, para que no se muera, para librarla de ella misma, le tiene que partir la pata, hacerle daño, un poquito de daño, para poder tenerla en sus hombros. Y muchas veces a usted y a mí Dios nos ha tenido que partir la pata para que esté hoy aquí en su presencia, para que esté gozando de sus hombros, para que esté gozando de su amor y su misericordia. ¿Y cómo nos pueden partir la pata cuando lo sacan de ese trabajo, cuando le quitan ese carro, cuando le quitan esa seguridad o eso que representa para usted algo importante, cuando le mandan una enfermedad? ¿Cómo le quieren la pata? Cuando le permiten un poquito de la prueba,
Le quiebran la pata, ¿pero para qué? Porque solamente nosotros entendemos en esas situaciones extremas, solamente en el punto extremo, en nuestro límite, entendemos y reconocemos la presencia del Señor. ¿No es cierto? Tú no lo compartías. Yo vengo a misa, esos son los testimonios que siempre escuchamos. A veces hasta podríamos decir, otro testimonio, pero ya sé qué es lo que van a decir. ¿Sí? Pero eso es lo que somos muchas veces, esos testimonios, ¿no? Yo venía a misa, yo era bueno, sí, venía a misa y un día escuché que me invitaron y bueno, y muchas veces llegué porque me pasó esto, estaba en una situación límite, estaba en tristeza, estaba demasiado mal, me invitaron, pues dije, no tengo más opción, voy y lo agarro, y cuando lo agarro, pues descubro, porque empiezo a reconocer cuando uno está en una situación de vulnerabilidad, cuando uno está en una situación de prueba, pues uno es más sensible. Y el corazón se desarma porque te das cuenta que a pesar de todo lo que has construido, te das cuenta que eres un ser humano. Si hay algo que me ha enseñado la Florida con ustedes, si hay algo que me ha enseñado esta misión con ustedes, es entender de que somos humanos, somos seres humanos. Somos seres humanos. ¿Cuánta gente no llegó con sus títulos de sus países y cuánta gente no ha terminado lavando un baño? Y entonces uno dice, wow, qué títulos, qué maravilla, qué doctor, qué belleza, cómo habla, qué lindo, qué maravilla. Pero mi hermano, aquí te aterrizan y te das cuenta que definitivamente, y no porque sea una vergüenza, una deshonra, no, claro, es difícil muchas veces ese proceso, pero te aterrizan porque te das cuenta de que por encima de todo lo que tengas, por encima de todos tus títulos, te das cuenta que eres un ser humano, y no puedes pretender idealizarte en vivir y en poner tus instalaciones en cosas, porque te das cuenta que todas esas cosas pasan. Y hay algo también muy bonito que me ha enseñado la Florida y me enseñan ustedes muchas veces, y ustedes me darán la razón, ¿no es cierto? Que cuando ya uno empieza a vivir todas estas cosas, a pesar de todo lo que uno tiene, ya uno sabe que, ¿sí o no? Que ya uno sabe que todo es desechable. Lo tengo, no lo tengo, ¿sí? Y no lo tengo, pero hay algo que nunca se pierde, y es el amor del Señor. Así que, mis queridos hermanos, usted hoy se decidió servir al Señor. ¿Sabe qué le voy a decir? ¿Quieren servirle al Señor? ¿Y quieren abrir su corazón para Él? No, están en un convencimiento total. No le tenga miedo de decirle sí, diga que sí. No, pero si usted le quiere abrir su corazón al Señor, prepárese para una cosa. Lo van a desprogramar. Lo van a desprogramar. Se le dañó, vea, esto es muy colombiano, vea pues. Se le dañó el parche. ¿No? ¿Usted de dónde es? No, no es paisa, ¿no? El parche. Se le dañó el programa. Lo desprogramaron. Lo van a desprogramar. Le va a doler. Le van a partir la patica. Porque es que muchas veces uno es brinconcito. Uno es brinconcita. A veces nos gusta buscar peligros. ¿Sí? Nos gusta buscar los peligros. Entonces, para que no caigas en los peligros, pues el Señor viene en tu auxilio. Y muchas veces te va a dar esa cruz para que estés más cerca de Él. Así que reconozcamos al Señor. Reconozcamos que necesitamos, reconozcamos que somos débiles, reconozcamos que sin Él nada podemos hacer. Reconozcamos, baje la guardia y reconozca que muchas veces el más complicado no es su marido, o la más complicada no es su mujer, o los más complicados no son sus hijos, sino reconozca que a veces el más complicado es usted. Y reconozca. Y es bonito, miren, es bonito uno llegar al final del día y decir, oiga, yo sí soy terco. Y a veces hasta reconocerlo, yo sí estoy terco, oiga.
Oiga, yo sí, pero mejor dicho ya me estoy volviendo viejo, estoy más aburridor, estoy aburriendo a todo el mundo. Reconocer para poder empezar a tener puntos de referencia para ser nuevas criaturas.